Listo. Derecho Constitucional General, fase 4, caracterización, presentado por los alumnos Jaime Pinto Tamayo y Dairon Alberto Ramón Ardila del grupo 1705. Expresiones del poder constituyente y constituido, parte dogmática y orgánica de la Constitución. El poder constituyente tiene dos vertientes. La primera, el poder constituyente primario, que es un poder prejurídico de carácter absoluto, capaz de crear, modificar o derogar una constitución política democrática. Su legitimidad no está en el derecho, sino en el principio de soberanía popular. Estos conceptos son extraídos de la teoría contractualista de Jean-Jacques Rousseau. Algunos ejemplos del poder constituyente son la Revolución Francesa y la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana, que redactó la Constitución de 1991. Entonces se entiende este poder constituyente como un poder de origen, creador de todo el orden jurídico y con el poder ilimitado que cumple una sola función. El poder constituyente no gobierna, sino que su única función es crear la Constitución Nacional como base de todo el ordenamiento jurídico de cada país, y con esas reglas se debe regir cada país. Para ello delimita los poderes constituidos, que son el poder legislativo o parlamentario, el ejecutivo y el judicial. La segunda vertiente es el poder constituyente derivado o constituyente constituido. Este poder tiene la capacidad para reformar la Constitución. Difiere del primero por ser jurídico ilimitado y por la Constitución es creada por el poder constituyente primario. Poder constituido es un poder instituido por el constituyente primario a través de la parte orgánica de la Constitución. Son todos los niveles de ejercicio de poder que no tienen competencias respecto a la carta política. Es un poder limitado. Su margen de actuación se reduce al ordenamiento jurídico con poder plurifuncional, con capacidad para gobernar, mientras el poder ejecutivo aplica la ley y crea el reglamento aplicado por jueces. Un ejemplo de poder constituido es el Congreso de la República de Colombia, órgano bicameral compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, que se eligen democráticamente por voto popular. Dentro de sus funciones, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 100 de 1993, la Ley 142 de 1994 y aprueba el presupuesto para cada año fiscal. La parte dogmática y orgánica de la Constitución. Como norma fundamental de un país, la Constitución debe contener como mínimo dos aspectos. El primero, saber cuáles son los derechos esenciales de los ciudadanos de un país, que es la parte dogmática, y segundo, cómo se organiza este Estado. Esta parte se conoce como parte orgánica. En cuanto a la parte dogmática, por no poderse contradecir, que no admite discusión, en ello se fundan los derechos fundamentales, los derechos humanos esenciales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la libertad, que son completamente incontrovertibles, con expresiones como ocurre en estados, con excepciones, como ocurre en estados dictatoriales. Otros derechos que contiene la parte dogmática son los derechos sociales, derechos a la seguridad, derechos a la igualdad, a la libre empresa, a la libre asociación, a la libertad de culto, entre muchos otros derechos fundamentales que reconoce en nuestro caso la Constitución de 1991. En cuanto a la parte orgánica de la Constitución, es quien organiza las diferentes actividades del Estado con base en principios fundamentales como la división de poderes, es decir, que aquí se encuentran las diferentes funciones públicas, el régimen territorial y el régimen económico, entre otros aspectos. Siguiendo con este análisis de la parte orgánica, como hablaba nuestro compañero, tenemos que los procesos constituyentes
se derivan en la organización de los estados, creando estructuras de poder y de participación política. Entonces vemos que se establecen tanto regímenes políticos, que son las formas de gobierno, y los sistemas políticos. Dentro de esta organización varía entre la organización territorial, cómo se constituyen estos estados, sean estados federales, cada uno independientemente de mayor o menor autonomía, y estados unitarios, centralistas, como es el caso de nuestro país, Colombia. Y también, como lo decía, deriva también de la concentración del poder. Si hay un poder centralizado en un presidente o en un congreso, como pasa en países como Italia, y definen en esta parte orgánica formas de gobierno, ya sean democracias, monarquías, teocracias o incluso dictaduras, incluso monopartidistas, como pasan pues en otros países. En en esta parte orgánica también se establecen los sistemas políticos que se definen cómo son las relaciones del poder y cómo es la participación ciudadana. Tenemos los sistemas presidencialistas y semipresidencialistas, donde la elección de los órganos ejecutivos, hablándose o de esas personas que representan al Estado en la parte ejecutiva, sea el presidente o un primer ministro, las eligen de manera directa la ciudadanía por el voto universal. Pero también tenemos el parlamentarismo, por ejemplo, que es una manifestación de un poder de elección derivado, ya no es directo. En el caso como Italia, como ya lo mencionaba anteriormente, los ciudadanos escogen un parlamento y es este parlamento el que elige un presidente. Y este presidente elige un primer ministro. Entonces, se varían de cómo son las relaciones políticas y jurídicas de este órgano, de estos órganos que se crean bajo las constituciones. Y hablando de la parte dogmática, como lo decía el compañero, hace referencia a ese, a lo que le apunta el Estado, a garantizar derechos, cuáles derechos fundamentales, a ser un Estado prestador de servicios, a ser un Estado garantista de derechos, a ser un Estado garantista de libertades. Y es importante analizar el caso de Colombia y la constituyente de 1991, que según unos autores tienen la controversia es en si se puede configurar como el neoconstitucionalismo o hace parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y acá es importante resaltar o señalar a qué se refiere el neoconstitucionalismo. Es el fortalecimiento del Estado de Derecho, convirtiéndolo en un Estado de Derecho constitucional para la prevalencia de la Constitución, pero al fin y al cabo obedece a los mismos principios de un Estado de Derecho liberal, que recordemos su objetivo es garantizar las libertades y unos derechos básicos, más allá de ser un Estado garantista de derechos sociales, políticos, económicos, como sí opera en el nuevo constitucionalismo, que recordemos que en el caso latinoamericano obedecen a los procesos constitucionales de Bolivia y de Ecuador, procesos constitucionales que se desligaron de solo el prevalecer por las libertades y de ser estados más garantistas en cuanto a derechos humanos. Podemos ver que hay una contradicción en nuestra Constitución Política de 1991, porque si bien se abre un gran bagaje para empezar a garantizar mayores derechos
humanos, se amplían la gama de derechos fundamentales e incluso se establecen herramientas jurídicas de protección de estos derechos como la tutela, que no estaba en la Constitución de 1886, pero a la vez se ve una intención por parte del constituyente de aperturar el país hacia hacia el neoliberalismo. Y esto pues obedece, según los autores, a unos condicionamientos de agentes externos. En este caso, Estados Unidos, el Banco Mundial Internacional y el Fondo Monetario Internacional. Porque recordemos que para esas fechas Colombia estaba en un proceso de mejoramiento de la función pública y una modernización del Estado y necesitaba unos préstamos. Y estos préstamos estaban condicionados a que en el país empezaran a configurarse eh, eh, un ordenamiento jurídico que diera la posibilidad para los que se cumplieran los principios económicos del neoliberalismo, o sea, abrir el mercado. Y ahí es donde se llegó a donde se permitió la privatización de la salud, la privatización de la educación, etcétera, etcétera. Entonces vemos en este análisis una contradicción en nuestra propia constitución, porque si bien hay un Estado que empezó a decir, bueno, vamos a garantizar la educación, vamos a garantizar la salud, vamos a garantizar tales cosas, ya empezó a ser un Estado mayormente garantista, también empezó a dejarle la salud, la educación, etcétera, a permitir que agentes externos, capitales externos, intervinieran. Entonces, en este análisis también se puede decir que fue promulgada mayormente por una clase política que incluso se estaba formando como una nueva élite. Los anteriores, Al anteriores análisis se puede ver que antes obedecían a doctrinas netamente políticas, a doctrinas netamente sociales, los discursos políticos, pero con el neoliberalismo se empieza a cambiar también a unas políticas monetarias. Y en el caso de la Constitución podemos ver que el Partido Conservador y el Partido Liberal, en su mayoría, fueron esos agentes que fueron mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente y que establecieron un, un, un normativo, sí, un articulado, un poco dictado también por el presidente de turno, nuestro presidente César Gaviria. Pero pues a pesar de esto, podemos decir que en ese análisis de derechos humanos, Colombia se ha aperturado a garantizar ciertos derechos humanos, aunque recordemos que los derechos en Colombia son prácticamente que rogados y necesitamos un trámite de salud o etcétera, pues hay que recurrir a los medios que pues la Constitución estableció para poder nosotros de manera rogada solicitar la garantía. Pues yo creo que hasta ahí sería mi participación. No sé si el compañero Jaime quiere hacer otro aporte. Compañero, no está completo. Usted tiene claridad en el tema de la Constitución, los conceptos de los derechos humanos. Creo que es una participación suficiente y que sobre todo nos lleva por el camino del aprendizaje que escogimos. Muchas gracias, compañero. Listo. Muy bien. Vamos a pausar.